Queridos televidentes de el canal Afro, hoy tenemos un especial muy importante. El especial de hoy es con un personaje que realmente ha cabalgado por los continentes de este planeta, llevando un mensaje fundamental: la no discriminación racial, la liberación del pueblo afroamericano, afro-latino y del pueblo afro de África. Él es el profesor Lorenzo Edu Macuy. Él es, además de ser médico, además de ser cirujano, además que es especialista en enfermedades respiratorias, doctor en etnomedicina del pueblo Fang, pero además de eso, sobre todo, un gran defensor de derechos humanos. Profesor Edu Macuy, bienvenido aquí al canal Afro. Muchas gracias. Bueno, hoy el canal me ha dado la oportunidad de una segunda entrevista con usted. Y el tema de hoy es muy importante. Es directamente el tema de la discriminación del pueblo afro del mundo entero. Muy bien. Pues el tema de la discriminación afecta a casi todos, tanto los afro como los africanos y los afrodescendientes en general. Y no solamente afrodescendientes, sino también los mestizos y los indígenas. Bien, ¿qué ocurre? Porque cuando se produce un hecho en la sociedad, hay que analizarlo. Hay que analizar qué está ocurriendo. Una vez que lo hemos desmenuzado, entonces vemos las vías de solución del hecho. Y así. Y eso lo hemos hecho algunos, mal que bien, pero lo hemos hecho. Entonces el hecho de la discriminación lleva mucha atención. Tú dices, vamos a ver, hemos sido esclavizados, hemos sido maltratados, hemos sido humillados, todo. Bien, de acuerdo. Y ahora, en ese momento, persiste la actitud. Y entonces ya te pones a analizar a los protagonistas. Vamos a ver, ¿quién es el que practica la discriminación? ¿Qué le pasa? Entonces eso ya nos obliga a ir al terreno de la psiquiatría y de la psicología. ¿Qué le pasa a esa mente? Que esa mente dice que es superior, que es tal. Vamos a poner el ejemplo del rey. Si hay un rey, el rey no va diciendo por la calle de que, oye, que soy rey, darme pleitesía y todo eso. No. Cuando una persona adopta esa actitud cuando sabe que su actuación no es real. Cuando no es legítimo. Sí, no es real, sino más bien es engañosa. Vamos a ir, por ejemplo, a analizarlo desde el punto de vista psicológico. Empieza con obsesión, después vamos a neurosis y vamos a psicosis. Bien. El psicótico está totalmente convencido de que las cosas son como las ve él. Y entonces eso coincide exactamente con el discriminador. Ya eso empieza desde hace años, empezó desde muchos años atrás con la esclavización. Cuando se produce la esclavización, se produce la abolición. Entonces, claro, los que habían sido protagonistas de esa masacre tuvieron miedo, les entró miedo de que si estos llegan a reaccionar algún día y nos hacen lo mismo, nosotros casi terminaremos, porque ellos tienen una resistencia enorme físicamente, y no es que lo invento yo, sino es la realidad. Y entonces típicamente es muy evidente. Sí, es evidente, sí. Y entonces les entró miedo. Y entonces cuando les entra miedo, tuvieron que adoptar una serie de vías de actuación. Y las vías de actuación fueron, por ejemplo, la ciencia. Dicen, vamos a encontrar nuestra superioridad en la ciencia. Darwin coge y se va a la isla Galápagos para ver, en fin, en una palabra, lo mismo Carl Jung y todos los demás. Han intentado encontrar la superioridad
de una raza sobre otra, y no la han encontrado, no la encontraron. Y mientras estaban en eso, aparece en el siglo XVII, XVIII, se produce la clasificación de las razas. De si tú eres blanco, negro, amarillo, tal. Yo no he visto una persona amarilla, ¿no? Son esas vías que han ido escogiendo para aliviarse del miedo que tenían de lo que habían hecho. Pero sin embargo, cuando estaban ellos allí buscando esas vías, aparece que Darwin había ido a ver si encontraba una explicación, no la encontró. Carl Jung, todos los investigadores de aquel entonces, porque estamos en el momento en que buscaban encontrar las razones científicas de la superioridad, pero no la encontraron. Aquello fue tremendo cuando presenta sus trabajos en la academia inglesa. Bien, pero sin embargo, mientras estaban ellos trabajando en eso, unos años después, aparece Hitler. Y Hitler les dice, oye, que aquí entre los blancos hay diferencias. Hay blanco y blanco de primera categoría, blanco de segunda categoría, blanco de... Y entonces dicen, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los blancos de primera categoría? Dice, los arios. ¿Y los siguientes quiénes son? Dicen, los demás son de la tercera categoría. Y entonces por eso la coalición se le derribó. ¿Por qué? Porque ya fue muy lejos. En una palabra, el que discrimina tiene miedo. Y ese miedo que tiene el que discrimina es el que se ha manifestado realmente en una palabra que podríamos llamar crueldad. Exactamente, porque dicen, sí, la mejor defensa es el ataque. Estos sudamericanos, como los llaman, esos latinos, esos mestizos, tal, si se levantan, porque usted sabe, si es de América Latina, cuando los indígenas dicen que esto es que va a hacer esto y nada más que esto, porque todo el mundo teme la reacción de los indígenas y los mestizos también, y los negros lo mismo. Profesor, entonces, hay una discusión de fondo en torno a si el racismo es una enfermedad o no. Hay un gran sector, inclusive del movimiento afrodescendiente, que dice que no se puede tipificar como una enfermedad, y otros sí. Cuéntenos un poco cómo es esa polémica de lado y lado, cómo se desarrolla. Hombre, yo sinceramente, después de los estudios que he hecho sobre el tema, yo no creo que sea una enfermedad, sino, aunque un trastorno de comportamiento es una enfermedad, lógicamente, pero no es una enfermedad que se pueda llamar como tal, es un trastorno de comportamiento. Es más que trastorno de comportamiento, es el trastorno que origina el miedo. Enfermedad no es, porque enfermedad tendría una cura. ¿Qué cura hay para una persona que discrimina? ¿Qué cura hay? No tiene cura. Los trastornos de comportamiento, a veces, cuando se arraigan más profundamente, entonces a lo mejor pues tienen una especie de terapia, psicoterapia, terapia familiar, tal, o lo otro, lo más allá. Pero un racista, ¿a dónde le llevamos? ¿Qué le administramos? ¿Qué le administramos? No se puede administrar. Entonces, pues, desde el momento en que no hay fármaco para el racista, es que no es una enfermedad. Porque Dios, cuando determina las cosas, determina también las otras. Si hay uno alto, es que hay otro bajo. Si hay una enfermedad, es que hay tratamiento para esa enfermedad. El que no lo sepamos, no quiere decir que no existe. Existe, pero todavía no hemos dado con él. Por lo tanto, yo soy partidario, humildemente, de que el racismo no es una enfermedad. El racismo no es una enfermedad. No es una enfermedad. ¿Qué es el racismo entonces? Y sobre todo, ¿qué papel juega la tradición, la educación, la religión, todo el constructo cultural para que todavía, después de tantos años, se siga manteniendo ese pensamiento, esa visión, persista esa intención racista? Pues ocurre una cosa, y es que ocurre en el psicótico. El psicótico empieza, pues, o neurótico, le dicen, oye, esta es tu madre. Y dice, sí, es mi madre, vale, de acuerdo. Pero el
ya cuando ya se pasa del nivel al psicótico, entonces dice, no es mi madre. Entonces, una cosa así ocurre de que eso se lo han creído. Mira, cuando se marchan a Sudamérica a descubrir, entre comillas, y, y llevan allí una serie de conceptos que eran falsos. Tenga usted en cuenta quiénes se iban en las galeras a América Latina. Pues eran los hambrientos, los condenados a muerte, los ladrones, los sinvergüenzas y tal y lo otro. Por eso, muchos de los conceptos que hay allí fueron llevados por ella, realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Casi más o menos sucede lo mismo con la cuestión del racismo. El racismo no tiene una base, es simplemente que ellos han ido montándolo en todos los aspectos, religioso, en la ciencia misma, en todas las ciencias y en todos los aspectos sociales. De tal manera de que se ha generalizado tanto que si le preguntas a uno, vamos a ver, ¿usted qué tiene que yo no tenga? Y entonces no sabe qué contestar. Solamente te dice, hombre, yo soy de tal color. ¿Y eso qué? ¿Te da de comer? ¿Eso te da una facultad especial? No. Entonces, cuando entras en conversación con alguien que es de esta característica, es que no saben qué decir. Sinceramente, ¿por qué? Porque se ha atado tanto en todas las ramas de la sociedad que se ha extendido. Pero ahora es como le decía con el psicótico, y es que ya no hay vuelta, o sea que ya tienen dificultad de realizar una vuelta hacia atrás. Y ese es el problema que les ocurre. Pero algunos ya están intentando, porque las nuevas generaciones ven de que la actitud pues no conduce a ninguna parte. Tú dices que tú eres superior, vamos a ver, vamos a opositar tú y yo. A ver, demuéstrame la superioridad. Y lo mismo, fíjate, donde más daño ha hecho es en las religiones, en las creencias. No me voy a referir a una creencia concreta porque si no me van a matar después de aquí. En fin, en las creencias han sido destructoras. Tal como les dije yo, en lo que se refiere a los santos. Yo escribí un libro sobre los nombres santos de negros africanos. ¿Por qué? Porque yo me puse a reflexionar. Yo dije, vamos a ver, para bautizar a una persona, vamos a ponerle Edu, como me llamo yo, San Edu. ¿Por qué no puede ser San Edu? Claro. Pero sin embargo, dice, San Edu no existe. ¿Por qué no existe? ¿Es que si me llamo San Edu, es que no llego al cielo? ¿O qué? Tiene que ser, o sea, lo han acotado tanto, que para ser yo, tengo que ser Lorenzo. Pero cuando yo trabajo en África, no me llamo Lorenzo, me llamo Edu, que es mi padre, y Makui, que es mi madre. Y después Lorenzo es un añadido, que se llama nombre de agua. O sea, el daño que se ha hecho, moral, espiritual, físicamente, todas las creencias, ha sido enorme. Y eso ha hecho que la gente creyera lo que era una falsedad, tal como le he dicho, el psicótico se ha terminado psicotizando a la sociedad, haciéndoles creer lo que es una falsedad. Vamos a ver, usted, uno que dice, yo soy superior a ti, vamos a, demuéstramelo. Se habla de racismo estructural. Háblenos un poco de eso para dar pedagogía. ¿Qué es el racismo estructural? Pues es casi como, ¿qué le diría yo? Pues que esta extensión a todos los niveles, estableciendo niveles dentro de la sociedad. Estos son así, esos son tal, o sea, creando guetos y incluso organizando todo en función del racismo. Casi, ya lo dice el mismo concepto, estructura. O sea, organizar estructuras basándose del racismo. Excelente. La relación
entre economía y racismo. En el ¡Ay! marxismo uno logra encontrar que finalmente el sometimiento es económico indistintamente de la etnia, pero en el área fundamental, en el campo fundamental de la raza africana, de la raza negra, del afro, ¿cómo se manifiesta esa discriminación desde la perspectiva económica? Pues muy fácil, muy fácil, muy fácil. Esto es tremendo. Le voy a decir cómo se organiza. Y es curioso. Para mantener, porque usted sabe que dinero es poder. Nosotros tenemos materias primas. Occidente no tiene materias primas. Entonces, ellos necesitan, nosotros somos el almacén de ellos. Y para mantener esa postura de ellos predominancia, nosotros los dominados, entonces, ¿qué hay que hacer? Había que articular un sistema. ¿Y cuál es el sistema? Es tremendo, es sencillo. Entonces dicen, vamos a ver, antes eran las independencias. Bueno, eran las colonias. Las colonias desaparecieron y aparecieron las independencias, tal o lo otro. Y claro, cuando se produce ese fenómeno de las independencias, pues muchos dejan sus riquezas allí. Las tierras que habían cogido, habían, por decirlo de alguna manera, robado y se marchan. Pero el poder lo siguen ejerciendo, pero con mando a distancia. ¿Y cómo lo hacen? Muy fácil. Entonces, vamos a suponer un país cualquiera, no voy a decir ninguno para que no me maten. Coger un país, el país dice, vosotros ya sois demócratas, ya tenéis democracia, vale, de acuerdo. Y entonces hay que convocar las elecciones. Y se convocan las elecciones. Ya desde las mesas occidentales, ya eligen a quién. ¿Quién tiene que salir presidente? ¿Quién? Y entonces le financian todo, le dan dinero, le hacen la campaña como para maquillar, pero al fin y al cabo es el que va a salir, porque la comisión de vigilancia electoral la eligen ellos. Entonces al final cogen a uno que viene de hacer trampas o de cazar animales en la selva y dicen, tú eres el presidente ahora, vas a mandar a este país. Y una vez que le ponen a le dicen, si te mueves no sales de la foto. Y eso es terrible, esto es terrible. Por eso, la mayoría, por no decir todos los presidentes de los países oprimidos, son gente que, en fin, ya sabe usted lo que quiero decir. Ajá. Entonces les manejan. Y si se mueve un poquito, le dicen, oiga, si vuelve a dar otro paso, yo le doy un golpe organizo un golpe de estado. Desde aquí le quitan y pongo a tu primo. A ver qué te parece. Y entonces entra miedo y uno dice, me quedo aquí quietecito y empiezo a hacer el trabajo sucio a Occidente. Ese es sencillamente cómo nos mantienen dominados. ¿Por qué? Porque, ¿cómo puede ser que tenemos las materias primas? Tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos gente que realmente puede investigar, gente que puede hacer cosas. Pero sin embargo, somos pobres. En Estamos conclusión, siempre tenemos dependientes. un sometimiento económico. Y Exactamente, hemos visto que este sometimiento económico se refleja, se ancla con un sometimiento religioso, cultural, sí, de publicidad, político, estructural. Toda la estructura en miras a la esclavitud, al sometimiento. Esa sí es la realidad y es el diagnóstico que usted nos está presentando. Pero vamos a pasar ahora a qué hacer. Y empecemos un poco por la historia. Ha habido en la historia, no solamente de África, sino de toda la diáspora, personajes que han trabajado por la liberación. Háblenos de algunos de estos personajes y de la historia que se ha dado para la liberación del pueblo afro. Por citar uno, en África, pues podemos citar a Mandela. ¿Por qué Mandela fue a la cárcel? No fue a la cárcel, sino le metieron. ¿Por qué? Porque dijo, I am a man. Entonces le metieron en la cárcel y dice, tú no eres un hombre. Tú no eres un hombre. Tú eres un negro. O sea que el negro no es hombre. Entonces, él estuvo en la cárcel durante muchísimos años. Y luego cuando sale, ya... 27, pues, creo.
27 años en la Wow. cárcel por nada, solamente porque unos querían dominar. ¿Por qué? Porque saben de que si levantas cabeza y empiezas a contradecirles, y el problema que he tenido personalmente, porque si uno me dice tal o aquello o lo otro, demuéstramelo. Y entonces eso sabe mal, porque crea un precedente. Entonces usted me pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, si han habido precedentes, sí que han habido muchos precedentes. Sankara dijo, vamos a ver, yo soy presidente, vamos a ver, vamos a arreglar el país, que todo el mundo coma. Gaddafi, no sé si usted tuvo la oportunidad de ir a Libia. Libia era como un paraíso. Todo el mundo cobraba 3.000 euros al mes, porque había mucho petróleo. Hay mucho petróleo. Entonces, Estados Unidos dijo que esto, después de la caída del avión del Lockerbie, entonces culpó a Libia de que es el que había derribado el avión. Entonces, había que destruir a Libia, había que destruir a Gaddafi y además introducir la democracia en Libia. ¿Qué democracia? Mataron a Gaddafi y si va a Libia ahora, usted se extraña. Dice, esa es la democracia que se quería traer. Porque, en una palabra, cuando sobresale alguien que dice las cosas con su nombre, entonces hay que destruirlo. Y me extraña muchísimo que a Mandela no lo destruyeran. Pero de hecho, también lo destruyeron porque realmente las ideas que él tenía en la cabeza no las pudo poner en marcha. Porque hoy en día, si vas a Sudáfrica, encuentras sí, pero no. Sí, pero no. No era lo que pretendíamos hacer. Pero yo creo que, tal como le he dicho antes, hemos empezado. Y la esperanza está en la juventud actual. La juventud actual se ha dado cuenta de la realidad. Y lo que me da miedo es que ellos, una vez que ya conocen la historia, actúan de una manera muy violenta, muy violenta. No. Hay que ir despacito, si queremos avanzar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque los jóvenes se han dado cuenta de que, Dios mío, nos han estado engañando. Y además vive la cosa nuestra. Y entonces reaccionan. Si usted ve, hay muchos vídeos por Facebook y tal, que a lo mejor uno dice cualquier cosa, oye, negrito, tal o lo otro, ya no le contesta, sino pasa a las manos a pegar. Y no, tranquilidad. Hay que resolver las Se ha cosas. planteado, profesor, el tema de varias líneas de acción, como usted lo ha planteado. Y vamos a hablar algunas de ellas, pero de dos fundamentalmente. Sí, Una, de políticas públicas nacionales e internacionales frente a la no discriminación y el empoderamiento de los pueblos afros. Pero pues sí, otra también muy fuerte, el de la etnoeducación. Háblenos de sí. etnoeducación, por favor. La educación es importante. Porque ahora, por ejemplo, ahí en Colombia hay una ley de educación. Me parece que no sé si se están preparando otra ley y tal. Y esa ley, se supone de que va para el pueblo. Y el pueblo está formado por los mestizos, por los afrodescendientes y por los indígenas y por los demás. Entonces, la educación tiene que incluir todas estas características de esos pueblos. Como no incluía, entonces por eso los indígenas, trabajan aparte. ¿Por qué? Porque saben de que realmente si dejan integrarse dentro de la ley que se ha establecido, pues ellos no van a avanzar. Por eso los indios cogen el dinero y ellos van a organizarlo por su cuenta. Por lo tanto, si queremos avanzar un poquito más, esa ley que hay ahora, que sea una ley inclusiva, que contemple las realidades de cada una de los grupos sociales que forman la sociedad. Mientras no se haga así, siempre en la historia encontraremos a Cristóbal Colón, a tal, a lo otro, y a todas las personas. Pero, ¿qué pasa? Es que no ha habido algún mestizo que fuera importante, por lo menos que sea destacable en la historia, para ser incluido en el sistema educativo. No hay un negro que haya sido importante y que se le pueda incluir en la historia de la educación, incluirle como parte para la enseñanza de la juventud, para que los jóvenes
empiezan a pensar de que si ven un negro, no es que el negro te va a robar la cartera, no, porque es lo que les enseña. Por tanto, la ley de la educación en general, tiene que ser inclusiva. Si no es inclusiva, siempre seguirán pensando igual. ¿Por qué? Porque es un refugio que tienen ellos para zafarse un poco del miedo que tienen. Usted sabe de que el miedo es más fuerte que lo físico. La cuestión mental es más fuerte que lo físico. Entonces, ese miedo les aterroriza. Por eso hay enfermedades que son típicamente de determinadas sociedades, y en otras sociedades no existen esas enfermedades. Precisamente muchas de esas enfermedades están influidas por el miedo a lo que pueda pasar. Y ahora Sí, bien, entremos en el tema de que la educación se institucionaliza. Es sí, decir, que los mismos pueblos también pueden hacer su propia educación, una educación desinstitucionalizada. sí, sí, eso está ocurriendo con los indios. Los indios, ¿qué hacen? Pues van al ministerio, o no sé, donde sea, recogen el dinero y ellos mismos organizan su sistema educativo. Los maestros, los profesores, y todo eso lo organizan ellos. Ahora, si el gobierno quiere, pues entonces que lo integre en la ley general. Si no quiere, pues los indios siguen funcionando igual. Y además les va muy bien. Por lo Bien, tanto, hay que empezar por algo. Empezar por la no educación y después que sea inclusiva. Pero mientras no se haga esto, pues difícilmente lo veo. Difícil. bien, profesor. Para seguir avanzando en este tema de la no discriminación, porque realmente No, vamos hacia la no discriminación, sino hacia la inclusión. sí, Vamos a traer una investigación que usted vino realizando, que nos pareció muy interesante en la preinvestigación de este programa, que tiene que ver con Bencos Biojo. Relátenos un poco sintéticamente la historia de Bencos Biojo, pero enseguida háblenos de la investigación que usted hizo acerca del nombre de Bencos Biojo. bien, pues un día de esos que uno se despierta con ganas de saber cosas, pues entonces me dije, vamos a ver, Bencos Biojo, ¿qué es esto? Y me encontré con el nombre de Palenque. Dice un trozo de África que está situado en Colombia. Digo, vale, tengo que ir ahí. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes en esa vida es no hablar por hablar, sino si quieres hablar de una cosa, pues vas allí y la ves in situ, y además personalmente. Yo cogí y me fui a Palenque. Vamos a ver qué pasa con Bencos Biojo. Lo, lo, primero, lo primero que encontré en la investigación era que el nombre era falso. No le voy a relatar todas las vicisitudes que ocurrieron durante la investigación, sino vamos a pasar directamente al nombre, Bencos Biojo y Guinea-Bissau. Empecé por Guinea, por ser el país. Digo, Guinea-Bissau. Vamos a ver, ¿cuántas Guineas hay en África? 4. Y una en Oceanía. Y digo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué tanto Guinea? ¿Es que no había otro nombre? Resulta de que a investigar me encuentro con que todos los países que se encontraban a los negros, porque los esclavistas llegaban a la costa, y desde ahí cogían a la gente y tal y lo otro. Y entonces, donde había negros, se le llamaba Guinea. También dieron el nombre de Guinea a una especie de moneda, pero eso no es lo importante. Total, volvemos a Guinea-Bissau. Digo, Guinea-Bissau. ¿Cómo que Bissau? No. Antes, ¿cómo se llamaba Guinea? Antes de que llegaran los portugueses. Tenía un nombre. ¿Cuál era ese nombre? No hay. Entonces, claro, esa duda ya me llevó a Bencos. Y dicen, Bencos Biojo fue el héroe de Palenque que luchó contra los españoles y que después pues, lo mataron, lo asesinaron, porque era un rebelde y tal y lo otro. Digo, pero ¿se llamaba Bencos Biojo? ¿Qué es eso de Bencos Biojo? ¿Bencos? No, Bencos es portugués y Biojo, peor, peor aún. ¿Es que ese nombre le fue impuesto o es su nombre real?
¿Por qué? Porque tiene que haber gente que haya investigado de cómo se llamaba realmente esa persona. Porque era un príncipe. Era un príncipe que venía de sus tierras e iba a visitar otras tierras que tenía cerca de la costa. Y ahí le cogieron y lo trajeron acá. Entonces, averiguando, ahora vamos a entrar en la inmigración. La migración que se produce los fans desde el norte hasta el sur. Y como he dicho, que siempre bordeaban la costa para mantener la sal al tanto. Entonces, yo digo, a ver, ¿qué idiomas hablaban aquí en ese momento? Y entre ellos está el fan. Y claro, yo digo, a ver, ese Bencos viejo no podría ser Bingo, porque fíjese, se produce una casualidad, y es que el europeo, cuando le dices un nombre en fan, o en cualquier idioma, o dialecto, o lengua de cualquier etnia, no sabe pronunciarlo, tiene un problema enorme. Si yo le digo, me llamo Edu, me dice Edu. Yo digo, no quítame el acento en la E, ponlo en la U, por favor. Edu, sí. Edu, Macuy, y ya está. Pero Edu, con que imagínese si Bencos era Bingo, no puede pronunciarlo el occidental. Si los nombres simples no puede pronunciar, imagínese si era un nombre complejo, en el sentido de que incluía el padre y la madre solamente, sin el nombre de agua. Era Bingo, Bingo Billo. Porque antes nosotros utilizábamos el nombre del padre y de la madre y nada más. Pero cuando viene la religión cristiana, nos dice que hay que bautizarse para ir al cielo. Vale, pues me voy al cielo. Pero aquí haces la pregunta de que, vamos a ver, en el cielo vamos a estar bien, pero cuando le dices a uno, cuando estaba yo en consulta, de que me parece que la patología que usted tiene es muy grave. Dice, es que yo no me quiero morir ahora. Vaya hombre, tú dices que se va a ir al cielo, todo el mundo dice que estaremos bien ahí, pero nadie quiere ir. Pero entonces ya analicé las formas de hablar, las lenguas que se hablaban allí, y me encontré con que era Bingo, Bingo Billo, Bingo Billo, Bingo Bingo, Billo. Bingo Billo. Bingo Bingo era Billo. Bingo Billo o Engo Billo. Engo era el nombre del padre, Billo era el nombre de la madre, porque siempre se incluyen esos nombres. En primero se pone el nombre del padre y después el nombre de la madre. Y claro, pues llegué rápidamente, a mí me dio una alegría enorme. ¿Por qué? Porque no era una cosa inventada, sino ahí habían pasado los fans en su migración. Hay un libro que habla sobre la migración que se llama Luluban Bakfirikar. Es un libro que relata exactamente dónde pasaron los fans. Fueron las huellas que fueron dejando a lo largo de los países donde ellos pasaron. Porque todos los que emigraron no llegaron al punto de destino, como Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial. Muchos murieron en el camino, otros dejaron huella y otros, a lo mejor las huellas que dejaron desaparecieron. Y una de esas huellas fue Bingo Billo. ¿Por qué? Porque coincide exactamente con un fan. Y no es por Excelente. hacer, no es por hacer, sino es la realidad. Excelente. Bueno, estuvimos en el pasado, estamos en el presente de todos estos temas de la discriminación. Las soluciones. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas de una persona como usted que ha viajado siguiendo los rastros de la diáspora africana, que como africano, además como residente de nacionalidad española, tiene una visión de conjunto? ¿Cuáles son las recomendaciones para la liberación del pueblo afro? Pues una muy importante. Me parece que es un dicho, no me gusta nombrar que si Sócrates, Hipócrates, tal y lo otro, mientras ellos no han nombrado ninguno de nosotros, el primer médico no fue precisamente estos. Entonces hay un dicho que dice, sé tú mismo, sé tú mismo. Y después eso se completa con
un dicho del Evangelio. Fíjate, el Evangelio también tiene cosas positivas. Aquí no negamos nada. Entonces dice, ama al prójimo como a ti mismo. Lo cual indica que primero te tienes que amar. Y una vez que te amas, te conoces a ti mismo. Y entonces conoces el amor. Y el amor ya lo puedes dar a los demás. Pero si tú no conoces el amor, tú no puedes dar lo que no tienes. El mestizo, el indígena y el negro, primero tienen que amarse a sí mismos. Me acuerdo, he ido a unas campañas en Nueva York, esas aventuras que a uno se le ocurre. Era el tiempo de Martin Luther King, con aquello de Black is Beautiful. No surgió así debajo de un libro, no, fue un trabajo arduo. ¿Cómo podemos llegar a los negros esos para que dejen de alisar el pelo y dejen de usar cremas e identificarse con el torturador? Entonces, aprecié esa frase. Claro, no todos vamos a figurar porque no fuimos allí para figurar, sino más bien para colaborar. Y entonces eso fue muy importante. Y también el más reciente fue las elecciones de Obama. Y buscamos una frase que fuera impactante. No es cuestión de horas, es cuestión de días, hasta que nos dimos con el we can. Tú puedes. Si te dices a ti mismo, le mandas al subconsciente que tú puedes, el subconsciente te pasará el freno de la razón y lo llevará al consciente. Hay una frase en psicología que dice, querer es poder. Si tú dices que puedes, vas a poder. Porque no hay impedimento que se oponga a tu deseo. Y los deseos se hacen realidad de acuerdo con el interés que nosotros pongamos en esos deseos. Pero si empezamos con ir, ay, que nosotros que nos están matando, por ejemplo, ahora en África, está la cuestión, si por ejemplo es un país africano, no voy a decir ninguno concreto, sino somos minorías, somos tal o lo otro, nos están masacrando. Y tal. No. Eso de ir de víctima por la... No. Tú busca acuerdo con todos tus hermanos. Bien sea de la etnia que sea Matabele, sea Mandinga o tal o lo otro, buscar hablar entre vosotros, llegar a un acuerdo. Pero eso de ir a buscar, a hacer el victimismo, a ir a buscar las ayudas y tal y el otro, ayudar, no tal y lo otro, pues no es la solución, es prolongar el problema en el tiempo. Así pues, que la autoafirmación es muy importante en este proceso de liberación racial. Sí, efectivamente, la autoafirmación. Primero, amarse. ¿Yo quién soy? Yo soy el que tiene el pelo arreglado. No, ese no soy yo. Yo soy el que quiere aparentar que si dice que es más civilizado que otro, porque eso de civilización tampoco sé qué significa, porque todos los pueblos tienen su civilización. Decir que la civilización occidental es la moderna, no. Tú también tienes civilización. Tú también eres tú. Empieza a reconocerte como tú, como persona. Igual, no, ni más ni menos que nadie. Investiga. Haz algo por ti mismo. Hay una frase que siempre me gusta decir cuando he estado dando clases en la universidad, le decía que tú dices que te ayuden. Vale, me parece muy bien. Pero primero empieza ayudándote a ti mismo. Luego nosotros sabremos en qué ayudarte. Excelente. Realmente es una reflexión muy importante, profesor, porque en todo este proceso de divulgación para la liberación del pueblo afro y de las etnias del sometimiento de una raza esclavista y de una condición que usted ha planteado muy claramente. No hay esclavos, hay personas esclavizadas. Cerremos este programa
con ese concepto? Pues no hay esclavos, sino esclavizados, nada más. Y no todos han sido esclavizados. No todos. No debe asociarse al negro con la esclavización, porque han habido esclavos romanos, esclavizados romanos, griegos, de todas las razas del mundo, los mismos ingleses y todos. Pero siempre para desprestigiar, para humillar, siempre se asocia la esclavización al pueblo negro. Y eso, si no lo trabajamos nosotros, nunca llegaremos a abolir esa lacra que nos asola en todo momento. Muchas gracias, profesor. Yo para final voy a decir algo que hay veces escandaliza. Jesús era negro. Con su permiso, sigan ustedes en la programación. Seguro.